Bien, vamos a seguir un poco más sobre este estudio que estamos haciendo. Estamos tratando, como ustedes saben, la Confesión de Fe de Londres de 1689, y por la gracia del Señor hemos llegado al capítulo 5, que trata, como bien decía nuestro hermano Javi, sobre la divina providencia, ¿no? Una palabra que generalmente no se utiliza, ¿no? Una palabra que me da la sensación que las personas más, ¿cómo decir? Para que nadie se ofenda, grandes en edad, la utilizan, ¿no? La utilizaba alguna abuelita lejana, alguna persona que con algún entendimiento un poco más grande, digamos, del Evangelio, o simplemente por alguna cuestión de la vida, dice, bueno, por la providencia de Dios, ¿no? Nosotros me parece que no estamos muy acostumbrados a utilizar estas palabras, pero la Confesión, en su capítulo 5, en este anteúltimo capítulo que trata sobre la base de todo lo que dice la Confesión de Fe, trata sobre la providencia, ¿no? Y quería compartirles antes de empezar algo que no estaba pensado, pero algo que me pasó hoy. Bueno, todos ustedes saben que yo trabajo con el taxi y en un momento se sube una señora. Bueno, y como siempre, qué lindo que está el día, qué feo que está el día y todas esas cosas que se dicen por decir algo. Y uno, bueno, entabla una conversación, empieza a hablar. Y claro, el tema que sale después del tiempo es la política, ¿no? Entonces, y porque la política, porque Macri, que nos endeudó, y que y que el otro, y que de acá, y el de allá, bueno. Entonces, la señora se ponía bastante verborrágica, poniendo su confianza en los hombres, ¿no? Como casi todo el mundo. Y hablando bastante mal del gobierno anterior, y hablando bastante bien del nuevo. Bueno, no importa de todo eso. La cuestión es que en un momento me da la posibilidad de decirle, bueno, pero en la medida que nosotros sigamos confiando en los hombres, lo que vamos a ver es esto, porque el problema no está en la política, el problema no está en la economía, el problema no está en la sociedad, o sí está en la sociedad, pero el problema más grande está en el corazón del hombre y es a causa del pecado. Claro, cuando yo le comparto eso, bueno, yo soy católica, yo fui al Colegio de la Misericordia, acá en Flores, me decía, y conozco lo que dice la Biblia, conozco lo que dice sobre el pecado. Digo, entonces usted ha puesto su confianza en Cristo, ¿no? Que murió por sus pecados. No, pero yo no me considero pecadora, porque yo, bueno, hago, ¿no? Bien. Me dio la posibilidad de poder hablarle de Cristo durante lo que duró el viaje, sin llegar a ningún buen puerto, porque la señora estaba muy empecinada en su postura. Bueno, se bajó, me pagó, se bajó, lo más bien. Y yo, la verdad que me fui pensando, ¿no? ¿Qué cosa, señor? ¿Cómo puede ser que la gente tenga tan cerrado el corazón, creyendo que adhiriéndose mentalmente a una religión, por decirle de alguna manera, son salvos o creen tener una buena comunión con el Señor, ¿no? Y la verdad que me fui un poquito ofuscado porque ponía tantas trabas a nivel humano como para contrarrestar lo que se le decía, que bueno, uno a veces dice, me iba pensando esto, ¿no? Señor, ¿cómo puede ser que estén tan ciegos, ¿no? La verdad que no lo puedo entender. Bueno, doy la vuelta, estaba por Belgrano, agarro Avenida Cabildo y se me lleva una chica. Detrás de este viaje, esto lo comento porque tiene que ver con lo que vamos a hablar. Se me sube una chica, no sé, 20 y pico de años, lo mismo. Qué raro el día, porque hoy está frío y ayer hacía un calor bárbaro. Sí, viste, bueno. Y una noticia en el radio que estábamos escuchando, dice, resulta que unos científicos, no sé si alguno lo escuchó hoy, dicen que hay unos mosquitos más resistentes que el del dengue, o son peores al dengue, qué sé yo. Entonces la chica dice, ¿viste esa noticia? Me dice, bueno, esto está todo ya declarado. Y cuando me dice así yo me quedé, pues digo, ¿por qué lo dirá, no? Entonces, hablando de otra cosa, me dice, ¿usted cuántos años tiene? Le digo 55. Me dice,
Bueno, la vida va avanzando muy rápido, sí, le digo, la verdad que sí, pero bueno, el problema no es lo que avance, sí. El problema no es lo que avanza la vida, le digo, sino dónde vamos a terminar, ¿no? Me dice, entonces, ¿por qué? Le digo, no sé, le digo, ¿por qué? Y me dice, claro, fue ahí un ida y vuelta y resulta, no, me dice, porque yo soy cristiana también. Y esos pensamientos son de cristiano. Sí, le digo, sí, ¿y dónde te congregás? Bueno, se congregaba en Rey de Reyes. Bueno, le digo, sí, tengo hermanos conocidos que salieron de Rey de Reyes. Yo me congrego en una iglesia reformada, empezamos a hablar un poco. Se bajó la chica, bendiciones, bueno, todo lo más bien. Y eso me hizo pensar a mí, cuando se terminó esto, es parte de la providencia de Dios, porque yo 5 minutos antes estaba pensando, Señor, así no se va a salvar nadie con estos pensamientos, ¿no? Y sin embargo el Señor me mostró por otro lado que hay muchísimos hijos de Dios, cosa que nosotros a veces creemos que somos nosotros solos, ¿no? Los que estamos acá. Y realmente el Señor está haciendo y está generando su pueblo, a pesar de nuestros pensamientos, a pesar de nuestras negativas, a pesar de todo. Y esto también es parte de la providencia de Dios. En la providencia de Dios están todas estas cosas, que ya están decretadas, ¿no? Como veríamos en el capítulo 3. Pero me llamó mucho la atención, porque aparte el Señor de darme algún cachetazo así espiritual, así incrédulo, ¿no? Incrédulo. Mirá cómo yo estoy trabajando. No importa dónde se congregaba. Pero la chica, por lo que pude escuchar de ella y algunas cosas, decía que había salido recién de la casa, había leído el Salmo 93. Bueno, nada, el Señor está trabajando, hermanos. Y esto es parte de la providencia de Dios, ¿no? Nosotros hoy, por la gracia de Dios, como les decía, vamos a entrar en este capítulo 5 de la providencia de Dios. Nosotros vimos en los capítulos anteriores, en el capítulo 3, en el capítulo 4 y en este capítulo 5, los que encierran el decreto de Dios y la creación, que nuestro hermano Javi nos estuvo hablando la semana pasada. Estos 3 capítulos tienen un enfoque en común, de alguna manera, ¿no? Porque se centran en el trato y en la relación entre Dios y la creación. Pero esto tiene un propósito. Y el propósito es darle la gloria a Cristo, que se centre todo en Cristo y que dependa de Cristo. O sea, la gloria es por Él y para Él, ¿no? Entonces, de alguna manera, hay una relación en estos capítulos. No son capítulos descolgados. Nosotros dijimos que los primeros 6 capítulos son los que forman la base de esta confesión de fe. Es la base sólida en donde luego se va a levantar todo lo que sigue a partir del capítulo 7. Y cuando nosotros llegamos al capítulo 5, tiene una relación directa con el capítulo 3 y con el capítulo 4. ¿Por qué? Porque tanto en el decreto, tanto en el decreto como en la creación, que por otro lado sabemos que son palabras extraídas de la Biblia, ¿sí? El decreto y la creación son palabras extraídas de la Biblia. Pero a pesar de esto, como decíamos, y como no es una palabra muy conocida o reconocida entre nosotros, la palabra providencia no aparece en la Biblia, ¿no? Entonces uno puede decir, bueno, esto es una enseñanza, una doctrina real para el Señor, aunque no esté literalmente puesta en la Biblia así, es una enseñanza que nosotros tenemos que entender y que tenemos que creer. Nosotros sabemos que en el hebreo no hay ninguna palabra que hable del significado de providencia en el Antiguo Testamento. Pero en el griego, en el Nuevo Testamento, tampoco hay una palabra relevante que nos dé un significado, ¿no? Lo más allegado es prudencia o provisión, lo que podemos encontrar en el Nuevo Testamento. Pero providencia, así literalmente, no lo vamos a encontrar. Pero sin duda es una de las grandes doctrinas bíblicas que nosotros tenemos que creer. Y ahora vamos a ver por qué, ¿no? Porque vamos a ver de qué se trata. Es una doctrina bíblica que debemos entender con la gracia del Señor, porque es una doctrina consoladora. Es una doctrina, cuando decimos doctrina estamos diciendo enseñanza, ¿no? Es una enseñanza que nos consuela, que consuela al pueblo de Dios.
Cuando nosotros cantábamos al principio cómo podré estar triste, sin duda se involucra la providencia del Señor. Porque nosotros, al entender la providencia del Señor, eso nos produce alegría y gozo. Porque estamos conectados con el Señor y dependiendo de una guía del Señor. Entonces, esto es bastante consolador y es una enseñanza necesaria para el pueblo de Dios. La palabra providencia en sí viene del latín. En el latín se diría providentia, con T, ¿no? En vez de C, al final, providentia. ¿Qué quiere decir? En realidad lo que está queriendo decir, esto es lo que más nos interesa a nosotros, no tanto de dónde viene, ni quién lo inventó, sino lo que quiere decir es cuidar, supervisar, gobernar o dirigir. De alguna manera la providencia se encierra en esto. Nosotros estamos hablando de la divina providencia, o sea que no es una providencia de un hombre que está dirigiendo, gobernando, sino de una divinidad, que es Dios mismo, quien está por medio de esa providencia dirigiendo todas las cosas, gobernando todas las cosas, sustentando y supervisando todas las cosas. O sea que nosotros podemos afirmar que a lo largo de toda la historia, el Señor está supervisando, guiando y dirigiendo todo lo que creó Él mismo. ¿Y dónde vimos esa creación de Dios? La semana pasada en el capítulo 4. Por eso hay una relación directa. ¿Y por qué decimos que el Señor ahora está supervisando la creación? Porque en el capítulo anterior, en el decreto de Dios, Dios había decretado eso. Había decretado la creación y había decretado su supervisión sobre la creación. Por eso les decía que viene todo relacionado, ¿no? No son capítulos desconectados o títulos desconectados en los cuales tenemos que creer, sino que toda una cadena que hace que en nuestra mente el Señor esté en el lugar que tiene que estar, ¿no? En el lugar supremo que tiene que tener. Entonces, Él va guiando, va dirigiendo todo lo creado por Él mismo y todos los acontecimientos en toda la historia de la humanidad según el decreto de su soberana voluntad. Ahora bien, esto es una idea un poco vaga, pero vamos a ir al primer párrafo, si el Señor lo permite así, y vamos a leer el primer párrafo, porque el primer párrafo de este capítulo 5 creo que es el párrafo que encierra casi todo lo que se va a decir en los otros párrafos. Son 7 párrafos que tenemos por delante, vamos a tratar de hacer como siempre lo más rápido posible, me tocan los capítulos más largos, así que, pero vamos a tratar de avanzar rápidamente. Lo que quiero decir es esto, me parece que en el primer párrafo, y vamos a ver 8 cosas que nos muestra el primer párrafo, hay una idea bastante general de lo que es la providencia, ¿sí? O por lo menos varias connotaciones y varias cosas que nos dice. Igual vamos a transitar por los demás, pero vamos a ver que este primer párrafo es una vista general de la doctrina de la providencia. Vamos a leerlo. Dice: Dios, el buen creador de todo, ¿sí? En su infinito poder y sabiduría, sostiene, dirige, dispone y gobierna. Eso es providencia, lo que decíamos recién. ¿A quién? A todas las criaturas y cosas, ¿sí? Desde la mayor hasta la más pequeña, por su sapientísima y santísima providencia, ¿sí? O sea, sus soberanas, su gran sabiduría y su ser santísimo, con el fin para el cual fueron creadas, según su presciencia, ¿sí? Un conocimiento previo, infalible, y el libre e inmutable consejo de su propia voluntad. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, infinita bondad y misericordia. Muy bien. Ustedes no se preocupen, ya dijimos, porque hay párrafos que tienen tanta cantidad de palabras que uno quizás se pierde un poco. Pero vamos a tratar de encontrarle el significado para que todos lo podamos comprender. Este párrafo lo que está haciendo es abarcar de forma general una introducción, ¿sí?, para esta divina providencia que explica lo que abarca toda la doctrina.
Yo creo que ningún verdadero creyente va a tener problemas en afirmar que esto es verdad. ¿Sí? Un verdadero creyente dice, bueno, lee este párrafo y dice, sí, esto es verdad, esto es lo que creo, esto es lo que de manera general, de alguna manera, encierra la Biblia y lo creo. Pero el problema se puede suscitar cuando se entra en las particularidades. En los detalles de enseñanzas particulares, ¿sí?, que se desprenden de la providencia. Entonces, yo puedo leer todo este párrafo y decir, sí, estoy totalmente de acuerdo. Bien, cualquier verdadero cristiano puede decir, sí, claro, estoy totalmente de acuerdo. Dios gobierna el mundo. Pero cuando somos más específicos de que si ese gobierno de Dios incluye, por ejemplo, a los que van a ser salvos y a los que no, ahí ya no sé si la providencia de Dios... Estoy poniendo un ejemplo, Ya no sé si la providencia de Dios es tan providente. Ya no sé si Dios es el que gobierna. O quizás será que yo no entiendo esa doctrina. Es un ejemplo nada más, como otras cosas. Entonces, cualquiera que lee esto, como pasaba también en el tiempo de los hermanos que transitaron la confesión, estaba de acuerdo. Pero en la particularidad de la doctrina, en el detalle de la doctrina, ya no estaban tan de acuerdo. Es por eso que este capítulo está dentro de la base también, porque había mucha disensión en cuanto a la providencia de Dios. ¿Sí? Todos estos capítulos de base, hasta el capítulo 6, que habla de la caída del hombre, del pecado y de su castigo, es lo que debe la iglesia creer. Porque esto es parte de Dios y es el mismo Dios. Ahora, vamos a tratar de dilucidar un poco este primer párrafo, de la misma manera que lo vinimos haciendo hace unos capítulos atrás. Y vamos a dividirnos en 8 cosas rápidas que nos muestra este párrafo. Primero de todo, vamos a ir, tengan su Biblia a mano y vamos a ir buscando algunos versículos para poder darle un poco de sentido, ¿no?, a lo que dice el párrafo y poder entenderlo mejor. Primero de todo, yo preguntaría, y ustedes me pueden contestar, ¿quién es el autor de la providencia? Según esto. Facilísimo. Dios. ¿Cómo? Dios. Dios mismo, perfecto. ¿Sí? Entonces cuando nos preguntamos, ¿por qué los autores escribieron esto? Bueno, porque querían dejar bien claro que Dios es el autor de la providencia. Dios es quien sostiene y controla todo. Sigamos. Ese es el primer punto de todos. En el segundo punto, leyendo este párrafo, ¿qué creen ustedes o dónde creen ustedes que está la base de esta providencia de Dios? ¿Dónde está la base? ¿En qué parte creen ustedes que está la providencia de Dios? Si quieren hacerlo más fácil la pregunta, vamos a buscar dos versículos. Alguien que busque el Salmo 66, 7, versículo 7, y otro que busque el Salmo 135, versículo 6 y versículo 7. Igualmente, la base de esta providencia está señalada acá en el párrafo, pero con el Salmo vamos a poder verlo más claramente. Si alguno lo tiene, lo puede leer. Puede ser el Salmo 66, versículo 7, o puede ser el Salmo 135, versículos 6 y 7. El versículo 35. Bueno. Todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Muy bien. ¿Y alguno tiene el 66, versículo 7? ¿Lo puede leer? Él señorea con su poder para siempre, sus ojos atalayas sobre las naciones, los rebeldes no serán enaltecidos. Muy bien. Hay una palabra que es clave y que es la misma en los dos versículos. ¿Cuál es? Poder. Entonces la base de esta providencia, la base donde se apoya la providencia de Dios, es exactamente ahí, en su infinito poder y sabiduría. Parte de lo que dice este párrafo, ¿no? En alguna parte, ¿dónde está? Su infinito poder y sabiduría.
Entonces, ¿es escritural? Sí. ¿Y los hermanos quisieron dejar claro esto? Sí. Bien, vamos al tercer punto. ¿Cuál creen ustedes que es la esencia de la providencia? La esencia. Un sinónimo de esencia. A ver. Está difícil, ¿no? Como si fuera el núcleo, ¿no? Lo que es en verdad, ¿no? Lo que encierra. El corazón de la providencia. ¿Cómo? El corazón de la providencia. Puede ser. Sinónimo de esencia. Bien, perfecto, bien. ¿En dónde está la esencia de esa providencia? Acá en el párrafo. ¿La sabiduría? No. ¿Está en la gloria? No. Vamos a leer, vamos a utilizar Job capítulo 38. A ver si lo encontramos. En Job capítulo 38, algo se dice en el versículo 4. Alguno que busque del 5 al 11, siempre en el Job 38, ¿eh? Otro que busque 12 y 13, otro 14 y 15 y otro el 41. Están mareados, ¿no? Santi, ¿cuál tenés? ¿El 5 al 11? Del 5 al 11, a ver. Perdón. Primero empecemos con el 4. Así lo hacemos un poco más. El versículo 4 del capítulo 38. ¿Alguno lo tiene? ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Perfecto. Esto está hablando de la creación y Dios le está diciendo a Job, ¿a dónde estabas vos? Cuando yo estaba haciendo la tierra. Como diciendo, vos no estabas, ¿no? Yo. Muy bien. Es para que vayamos viendo. Ahora sí, del 5 al 11, Santi. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella el cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿Quién puso su piedra angular, donde alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Bien. ¿Quién cerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando yo puse nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojos, y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tu solaz. Perfecto. Esto habla de la ordenación, ¿no? Del orden que el Señor tiene y tenía, y le estaba explicando a Job que Él sostenía todas las cosas. Y lo sigue haciendo al día de hoy. El mismo Job, 12 y 13. ¿Alguien lo tiene? Sí, claro. Has mandado toda la mañana en tus días, has mostrado el alba su lugar, para que ocupe los fines de la tierra y para que sean sacudidos de ella los impíos. Muy bien. Todo esto es una charla, ¿no? De Dios con Job. Y le está haciendo ver una realidad, ¿no? Muy bien. Esto habla, el 12 y el 13, del cuidado permanente, del cuidado diario y continuo de Dios sobre todas las cosas. El 14 y el 15, ¿qué dicen? Sigue la charla, ¿no? Entre Dios y Job. ¿Alguno lo tiene? Estamos tratando de ver cuál es la esencia, que lo dice acá el párrafo. 14 y 15. Ella muda luego de aspecto como barro bajo el sello y viene a estar como con vestidura, mas la luz de los impíos es quitada de ellos y el brazo enaltecido y quebrantado. O sea, que el Señor está siendo providente, no sobre las cosas solamente, sino también ¿sobre quién? Sobre el hombre. ¿Sí? Muy bien. Y el último versículo, el 41, ¿qué dice? Siempre Job 38. ¿Quién prepara el cuervo su alimento cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida? Perfecto. Gracias. Esta es la respuesta de Dios a toda la duda y debate de Job. ¿Quién era el que está sustentando? ¿Quién es el que está dirigiendo? ¿Quién es el que está guardando? ¿Quién es el que está sosteniendo? Job. ¿Quién es? Es como si Dios le estuviera preguntando, ¿no? Entonces, ¿cuál es la esencia de la providencia? Y dice acá, ¿a dónde dice?
sostiene, dirige, sustenta y gobierna. Esa es la esencia. Porque esa es la esencia de Dios, ¿no? Decretó, creó y sostiene. Ahora bien, para ir más rápido, porque aunque nosotros veamos que todo sigue una ley natural, ¿no? Porque nosotros podemos estar muy acostumbrados a todo lo que va pasando sobre la tierra y creemos que todo va ocurriendo según un orden o unas leyes naturales, tenemos que saber que Dios no se desentendió de la creación. No es que la creó y ahora la dejó librada a las leyes naturales, ¿no? Como quizás pueden pensar los científicos. No, Dios es el que sigue sosteniendo absolutamente todas las cosas y las sigue dirigiendo. Eso es lo que está queriendo decir. Ahora, ¿cuál es el objeto de la providencia? Este es el cuarto punto. Estoy haciéndolo un poco más largo porque este párrafo me parece que es el que da más luz a todos en general. El objeto de la providencia. Algo dijimos recién. ¿Cuál les parece que es dentro de ese párrafo? ¿Cuál es el objeto? No, eso sería el resultado o la meta final. El objeto. ¿Qué es un objeto? Claro, o vamos a decir, sí, ¿cuál es el? No sé si es el objetivo entonces. Dijimos que hay dos cosas que dice ahí, ¿no? ¿Recibe la providencia sería? Claro, el receptor de la providencia. Ahí está, el receptor, ahí está, buenísimo. Está perfecto. ¿Cuál es el objeto entonces de la providencia? La criatura. Las criaturas y las cosas. Cosas creadas. Las cosas creadas. Ese es el objeto. O sea, Dios sostiene, dirige, gobierna esas cosas. La criatura y las cosas. ¿Sí? Por eso ahí le va dando un poco más de luz, ¿no? Quinto punto, la naturaleza de la providencia. La soberanía de Dios. Y por ahí puede ser. Vamos a leer el Salmo 104, 24. Me pareció que de esta manera podíamos ver un poco más claro, ¿no? Lo que está diciendo el párrafo. Espero que sea claro, hermano. La naturaleza. Algo que es natural de Dios. Algo que proviene de su naturaleza, de lo que Dios es, de la esencia de Dios. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de beneficios. Bien. Leyendo ahorita este versículo, este salmo, Sí. mirando las palabras que están allá, poder, sabiduría, sostiene, dirige, dispone y gobierna, yo no sé, siempre he pensado que hay una palabra que resume todo esto, que es la unión del poder y la sabiduría de Dios, Sí. y se llama potestad. Sí. La potestad es la inclusión no solamente del poder que tiene el Señor, sino de la sabiduría y la sapiencia para gobernar, controlar, dirigir, sostener, etc. Sí. Y quizás ese concepto está incluido dentro de la providencia de Dios. Sin duda. Sin duda Sí. resume toda Sí. la providencia del Señor. Sí. La potestad. Sí, por sí, eso, puede ser, por sí. eso también cuando dice el Señor que a su Hijo toda potestad Les fue dada da de los en cielos. los cielos y en la tierra, o sea, todo el control, todo la providencia Sí, tal cual. para la creación misma, ¿no? Sí, Alberto, sin duda. ¿Eh? Sin duda que eso está encerrado dentro de la providencia, sin duda alguna. Sí. O sea que podríamos decir, por lo que dice el versículo, que habla de sabiduría, podríamos decir que la naturaleza de la providencia de Dios es su gobierno santo y sabio. Que puede entrar de esto de nuestra potestad, que dice el hermano, ¿no? De esta providencia. Entonces la naturaleza es esa, la sabiduría y la santidad de Dios. Por eso Él puede gobernar sabiamente, ¿no? Y santísimamente a la vez. Pero vamos a seguir avanzando. Un sexto punto. ¿Cuál es el propósito de la providencia? Y ahí nos podemos ir acercando a lo que decía Leo, ¿no? Recién. Bueno,
Su gloria, ¿no? Sí, la alabanza de la Esa sería la meta final, pero el propósito, ¿cuál es el propósito? Colosenses 1, 16 y 17 creo que lo dice claramente. El propósito. ¿Con qué propósito el Señor es providencial? ¿Con qué propósito el Señor se encarga de dirigir, sostener, gobernar todas las cosas? ¿Cuál es el propósito? Colosenses 1, 16 y 17. ¿Qué dice? ¿Alguno lo tiene? Porque en él fueron creados todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y en él es antes de y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Cuando dice en él, ¿de quién está hablando? El propósito es casi una meta final también, que es la última parte, pero el propósito es darle la gloria a Cristo. Ese es el propósito. Un séptimo punto en que podemos ver acá, las causas determinantes de la providencia. Dice ahí la presciencia, o sea, el conocimiento previo de Dios y su voluntad soberana. Y esto lo vemos en el Salmo 33, versículo 10 y versículo 11. Son causas que determinan con claridad esta providencia. ¿Cuáles son las causas? Que el Señor lo conoce con anterioridad. Es indiscutible, porque de eso habla Pedro, ¿no? Habla de la presciencia, o sea, del conocimiento previo. ¿Y qué otra causa? La voluntad soberana de Dios. Por esas dos causas el Señor gobierna providencialmente. ¿Qué dice el Salmo 33, versículo 10 y versículo 11? ¿Alguno lo tiene? Lo puede leer. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de sus pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. O sea que puede ser distinto el concepto y el pensamiento del hombre a lo que Dios ya tiene determinado, ¿no? ¿Sí? Eso nos está mostrando un conocimiento anticipado de Dios sobre las cosas, no, ya lo dijimos en el decreto, no porque Él lo haya visto en la eternidad pasada, lo decretó, sino porque Él lo ve porque Él lo decretó. Esto habla de esa presciencia del Señor, ¿no? De ese conocimiento previo y de una voluntad que es soberana, que es absolutamente soberana en todas las cosas. Entonces esas son las causas que determinan que esto es así, que la providencia del Señor se lleva adelante así. Y en octavo y final, lo que decía nuestro hermano Leo, la meta final. Cuando todo llegue a su fin, va a redundar en alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, infinita bondad y misericordia, como dice la parte última del versículo. Del párrafo. Nosotros en este párrafo podemos ver 8 cosas que son totalmente importantes y fundamentales para entender qué quiere decir o cómo se puede vivir esto de la providencia de Dios. Es importante tener claro cuáles son las causas, quién es el autor, como decíamos, cuál es el propósito, ¿cuál es la meta final? Nosotros estamos involucrados en toda la historia de la providencia de Dios. Y nosotros como hijos de Dios debemos tener claro esto. Por eso yo les digo siempre que no están descolgados los títulos de los capítulos, sino que todo tiene una correlación exacta y precisa, ¿no? Dependiendo de la palabra. Ahora bien, vamos a avanzar, hermanos, rápidamente. Vamos al párrafo 2. El párrafo 2 dice lo siguiente, dice, aunque en relación... Vamos a leer el 2 y vamos a leer el 3, ¿sí? Primero el 2. Aunque en relación a la presciencia, ¿sí? O sea, al conocimiento previo, y el decreto de Dios, la causa primera,
todas las cosas suceden inmutable e infaliblemente, de modo que nada ocurre a nadie por azar o sin su providencia. Lo que está diciendo hasta ahí, bueno, nada es casual para Dios, ¿sí? Nada es por azar. Sin embargo, por la misma providencia, las ordena de manera que ocurran según la naturaleza de las causas secundarias. ¿Se acuerdan ustedes cuando vimos el decreto en el capítulo 3, hace 2 jueves atrás, hablamos de un ejemplo de las causas secundarias cuando les hablábamos sobre las alas? Ese ejemplo que... o no se acuerdan nada. Bueno, esas son las causas secundarias, las vamos a tratar de explicar mejor. Ya sea necesaria, libre o contingentemente. Contingentemente puede ser accidentalmente, casualmente, eventualmente o fortuitamente. Eso es lo que está queriendo decir. Ahora, el artículo 3, el párrafo 3 dice: Dios, en su providencia ordinaria, ¿sí?, hace uso de medios. Hace uso de medios. Muy bien. Sin embargo, Él es libre de obrar sin ellos, o sea, sin esos medios. Es libre de obrar por encima de ellos, de esos medios, y es libre de obrar en contra de esos medios. ¿Se entiende? Según le plazca. Bueno, ¿cómo se entienden estos dos párrafos? Bueno, vamos a tratar. Yo sé que estamos yendo demasiado rápido, pero el tiempo nos apremia, hermanos, y tenemos que avanzar. El cuidado de Dios sobre la creación está caracterizado por el uso de medios, ¿no? Él toma medios, vamos a decirle, cosas o formas para hacer las cosas, para que se pueda entender. Y los autores de la confesión, de alguna manera, atacan o se meten en estos párrafos en un tema que traía no poca confusión. Este era uno de los temas que traía mayor confusión en el tiempo. Porque ustedes no se olviden que, como habíamos en la introducción de este estudio de la confesión, había un montón de pensamientos que estaban totalmente errados. Y ellos, tratando de encontrar en la palabra de Dios, tuvieron que unificar un pensamiento para que se entienda realmente lo que Dios está diciendo en la palabra. Por eso estos dos párrafos son bastante importantes también. El tema es, o se da con respecto a cómo Dios encajaba o encaja perfectamente su providencia con los actos de los hombres. Porque esto es algo que acá es donde nos empieza la mente a hacer, no lo entiendo tanto. ¿Cómo encaja Dios toda esa providencia teniendo en cuenta los actos de los hombres y que aparte los actos de los hombres son pecaminosos? Bueno, en el párrafo 2, en el primero que leímos, se afirma el uso de los medios, y en el párrafo 3 se matiza, se dan algunos detalles de la actuación de Dios con esos medios. Aunque Dios, por su providencia, dijimos, gobierna, dirige todo conforme a su decreto, y esto ya lo tenemos claro a esta altura, lo que nosotros hagamos tiene mucho que ver con toda esta providencia. No es que nosotros, bueno, Dios ha dictaminado todo, Dios decreta todo, cuida todo, sostiene todo, entonces nosotros, como dijimos también en el decreto, ¿no? ¿Qué somos? ¿Somos títeres, marionetas? No. Dios tiene una sabiduría tal, que no podemos llegar a entender, que gobierna de tal manera y tan sabiamente y santamente que conjuga los actos de los hombres, a ver qué palabra más fácil, que entremezcla los actos de los hombres, aunque sean los pecaminosos, con su santa providencia, con lo que Él ya tiene determinado. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros hagamos tiene mucho que ver en esta providencia. ¿Por qué? Porque Él ha ordenado los medios para que todas esas cosas que Él ya determinó vayan sucediendo. Dios guía todos los acontecimientos del mundo. ¿Creen esto? ¿Creemos esto? ¿O todavía hay dudas sobre esto? ¿Alguno tiene duda que Dios
guía todos los acontecimientos del mundo? Solo para responder sí o no, nada más, ¿eh? Cuesta No. creerlo, ¿no? Pero sí. Cuesta, ¿no? Sí. Pero lo creemos. ¿Y por qué lo creemos? Por la fe que el Señor puso en nosotros. Si no, no lo podríamos creer. O sea, el mundo no cree esto. Muy bien. Esto es importante sostener. Porque por otro lado dice que Él lo ha planeado ineludible e inmutablemente. O sea, lo que Él planeó no va a cambiar. A pesar nuestro, no va a cambiar. Esto tiene que quedar claro en la mente de todo hijo de Dios. Pero todo esto no se va produciendo de manera milagrosa, sino por los medios naturales que Él va ordenando. O sea, Él utiliza cosas, utiliza medios para que se vaya desarrollando su providencia en la historia de la humanidad. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo. Filipenses 1:19. Pablo acá está preso, ¿sí? Pero dice algo en el versículo 19 de Filipenses 1. Si alguno lo tiene, sí, Filipenses 1:19. El que lo tiene puede leerlo, ¿eh? Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Bien, ¿cuáles son los medios ahí con los cuales Pablo está totalmente seguro de que va a ser liberado? La oración. La oración, uno. ¿Y el otro? La suministración. La suministración del Espíritu. Hay medios ahí que Dios utiliza, ¿no? Pablo sabía que iba a ser libertado, pero por el medio ordenado por Dios. ¿Se entiende? Hay medios que Dios utiliza. Vamos hasta ahí. Vamos a ir a Génesis capítulo 2, versículo 18. Esto es cuando... Sí. Disculpa que... No, está bien, sí. Hablando de medios, por eso a veces el Señor utiliza cosas que entran en contravía con nuestra Lamentaciones. El capítulo 3 dice, porque Él no aflige ni entristece voluntariamente Sí. a los hijos de los hombres. Sí. Cuando dice voluntariamente, yo entiendo que Ujú. es que Él no quiere hacernos sufrir, pero utiliza esa aflicción, esa tribulación Para recapacitar. ¿Para qué? Para recapacitar. También al Sí. propósito en el, Sí. en el que Él ha establecido, que nos irá conformando, nos irá moldeando, Sí. nos irá santificando, nos irá llevando a la imagen de su Hijo Jesucristo. Sí, tal cual. Porque ahí, Sí. ahí es donde, donde uno tambalea. Porque, Claro. bueno, si Por Él eso- no quiere hacerlo uno sufrir, o sea, Él no lo hace uno sufrir, Ujú. o entra en Porque sí. tribulación, Ujú. porque Él quiere hacerlo, Él no quiere hacerlo, sin embargo sucede. Sí, tal cual. Entonces, ¿qué sucede? Estás bien encaminado y ahora vamos a tratar de aclarar esa parte porque vamos a llegar a lo que vos estás diciendo de alguna manera. Génesis 2, 18. Sí, no, porque si no me pierdo. Génesis 2:18, sí. ¿Qué estaba pasando ahí? Había creado al hombre y el Señor le dice, bueno, ahora... Bien, perfecto. Entonces el versículo 18 del capítulo 2 dice... Sí, pueden leer, ¿eh? Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él. Bien. ¿Cuál es la causa secundaria ahí de lo que Dios quería para el hombre? O sea, Dios dice, bueno, no es bueno que Adán esté solo. Le voy a hacer una ayuda idónea. ¿Cuál es la causa secundaria? Para que se entienda fácilmente lo que es la causa secundaria. ¿Cuál es? La causa primaria, ¿cuál es? Que el hombre no esté solo. ¿Y la causa secundaria, cuál es? Dale la ayuda. No. ¿Está acompañado? Sí, pero ¿de quién? De la mujer. ¿Se entiende? ¿No? Si el hombre, si los pájaros, Dios determinó que los pájaros vuelen. Volvemos al... Sí, le da alas. Determinó que los pájaros vuelen. ¿Cuál sería la causa secundaria Las alas. para las alas? Si no, no pueden volar.
Dios determina que vuelen. ¿Y cómo vuelan si no tiene alas? Entonces le tiene que proveer de alas. Dios determina que el hombre no esté solo. ¿Por medio de quién? ¿Por medio de la mujer no va a estar solo? Claro. ¿Se entiende? Es el medio que Dios utiliza de alguna manera. Por medio de esa causa secundaria que es la mujer. No sé si se logra ver. Hay una necesidad, hay una causa, Algo que la suple. Hay algo que la suple. ¿Se entiende? Que suple esa necesidad. En Lucas 13, versículo 3 al 5, si alguno lo puede leer rápidamente. Va a hablar de la salvación. Capítulo 13, versículo 3 al 5. Esto es algo que nosotros entendemos y sabemos de cómo debe venir el hombre a la salvación. ¿Ah? Entonces, ¿qué dice? Lucas 13, 3 al 5. 3 al 5. Os digo, no, Sí. antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Perfecto. ¿Cuál es el medio que Dios está utilizando acá? Que Cristo está diciendo que hay que utilizar para venir a la salvación. El arrepentimiento. No sé si lo logramos ver, ¿sí? Hay una forma, ¿sí? Esto con respecto al hombre, no al trabajo de Dios. A lo que el hombre, la salvación ordenada para los que se salvarán será solo a través del arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no hay salvación. ¿Sí? Ahora, si nosotros vamos a Proverbios 21, en el versículo 31, y en el Salmo 27, versículo 1 al 3. 21, versículo 31. Es necesario pasar por estos versículos porque si no, no tengo otra manera de poder explicarlo, hermano. Por eso nos tenemos que detener. ¿Lo leo? Sí, por favor. El caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Muy bien. El caballo se alista para el día de la batalla. ¿Sí? Está preparado para salir a la batalla, para salir a la guerra, bien peinado, bien perfumado, sale a la batalla. ¿Sí? Estoy haciendo un chiste, ¿no? ¿Verdad? Sale a la batalla. Pero dice, de Jehová, El que da la victoria. el que da la victoria. Muy bien. Ahora el Salmo 127, si alguno lo tiene ahí, cerquita, del versículo 1 al versículo 3. Si alguno no llega a encontrarlo, escuche nada más. ¿El 3? Sí. Despacio. En vano edificar la casa, en vano trabajan los que la edifican. Muy bien. Jehová no guardará la ciudad, en vano verá la guardia. Por demás, es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. De aquí herencia de Jehová son los hijos, cosas estiman el fruto del bien. Bien. ¿Qué es lo que estamos viendo en estos dos versículos particularmente? Un poco distinto a los que vimos anteriormente. Que los medios por sí solos no llevan fruto. ¿El caballo se puede alistar para la batalla? Sí. Pero eso solo va a ser o va a cumplir la providencia de Dios. No. Porque la última parte de ese versículo habla que Dios es el que está ahí metiendo la mano, ¿no? Bueno, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los obreros, ¿no? Entonces, si Dios no interviene para lograrlo y usando esas causas secundarias dispuestas por Él mismo, no hay providencia. Entonces, tratando de, yo no sé, espero que haya quedado lo más claro posible, entender esto de las causas secundarias, nosotros podemos afirmar algunas cosas. Primero, no creamos que Dios va a salvar a los otros si nosotros no nos dedicamos a orar y a predicar el Evangelio. ¿Sí?
Nadie se va a salvar si nosotros no predicamos y no oramos por esas personas como hacemos los jueves o individualmente cada uno de nosotros. No esperemos salir adelante en las luchas, en las batallas espirituales, si no buscamos buenos consejos de hermanos que tienen buenos consejos. O sea, hay medios que Dios da en los cuales nosotros podemos recurrir y andar para que se cumpla su providencia. ¿Sí? Esto es lo que tratamos de explicar. No esperemos prosperidad si no trabajamos de una manera consciente. ¿Sí? No podemos esperar salvación si no podemos esperar salvación de alguien que no cree y no se arrepiente. Entonces hay causas dadas por Dios, hay determinaciones dadas por Dios para llevar adelante sus propósitos. Ahora bien, aunque Dios usa los medios generalmente, así todo, Dios no está sujeto ni esclavizado a ninguno de esos medios. Y esto lo dice en el párrafo 3. ¿Sí? Aunque entendimos los medios y las causas secundarias que Él utiliza, la confesión, y ahí viene un poco lo que dice Alberto, nos deja claro que Dios no está esclavizado a esos medios. O sea, no se maneja matemáticamente de la misma manera en todos los casos. ¿Por qué? Porque dice, Dios en su providencia ordinaria hace uso de medios, sí, como estábamos viendo en el párrafo 2. Sin embargo, dice, Él es libre de obrar sin ellos, por encima de ellos y contra ellos según le plazca. O sea, Él usa los medios, ¿sí? Pero si quiere, no los usa y lleva adelante su propósito igual. Vamos a Lucas capítulo 1, versículo 30 y 31. Nos vamos a tomar unos minutos más, pero es necesario entender esto porque es necesario. Lucas 1, versículo 30, versículo 31, va a hablar de la forma del nacimiento de Cristo. ¿Sí? Si alguno lo tiene, lo puede leer. 2 versículos, 30 y 31 del capítulo 1. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Sí. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás a su nombre Jesús. Perfecto. Es el relato del nacimiento de Jesús, ¿no? De cómo iba a ser. Este es un caso en el cual Dios obra sin medios. ¿Sí? El nacimiento de Jesús va a ser sin medios. ¿Cuál sería el medio habitual para tener familia, para tener un hijo? Bueno, voy a decir algo, nadie se ponga colorado. Es esencial el espermatozoide del hombre para que tenga y para que haya una concepción. Bueno, Dios aquí no utiliza ese medio. ¿Se entiende? No lo utiliza. Él obra de otra manera, de una manera sobrenatural, ¿no? O sea, que fue engendrado Cristo en el vientre de María sin ninguna causa secundaria. ¿Lo pueden ver? Él acá, ¿qué hizo? Lo que dice esta parte del párrafo. Obra sin medios. ¿Lo puede hacer Dios? Sí. ¿Es como un milagro? Sí. ¿Es algo sobrenatural? Sí. ¿Lo puede hacer? Sí. Lo puede hacer. Ahora hay casos en donde Dios obra por encima de los medios. Hay medios, pero obra por encima de los medios. Romanos 4, versículo 19 al 21. 2 versículos. Si alguno lo tiene, léalo. Romanos 4, 19 al 21. Sí. Sí, lea. Lea el que sea.
Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, con la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por la incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Bien. No, el 21 también. Sí, perdón. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Bien. La matriz de Sara era el medio, ¿no? Para fecundar, para tener familia. ¿Estaba la matriz de Sara? Sí, estaba. Estaba la matriz. Pero no funcionaba. Era ya de edad avanzada, ¿no? Sin embargo, la intervención de Dios hizo que ese medio se revitalizara en esa ocasión y pueda tener familia. ¿Se entiende? Dios pasa por arriba de ese medio, de alguna manera, ¿no? Va por encima de ese medio. Y lo hace fecundo, lo hace funcionar, vamos a decirle. Le inyecta no sé qué y funciona eso. Bueno. Y Dios ha obrado en contra de los medios establecidos también. O sea, obra sin medios, por encima de los medios y en contra de los medios. Dios decretó que donde haya fuego se tiene que consumir el elemento que arde. ¿Es así? Usted quema una rama y en algún momento se va a apagar. Dios decretó que ese elemento que arde se tiene que apagar. Ahora, ¿qué pasó con la zarza y con Moisés? No se apagaba. No se apagaba. Entonces Dios quiere decir que puede ir en contra de los propios medios. Y en Marcos 6:49 dice que Cristo iba caminando sobre el agua. O sea que iba en contra de las leyes físicas, de la ley de gravedad, porque vos te parás en el agua y te vas a hundir. Nadie va a poder sostenerse. Todo elemento que tiene peso se va para abajo. Y un cuerpo tiene peso y en el agua se va a ir para abajo. Pero Cristo pudo caminar. Entonces va en contra de los medios. Es para que quede claro lo que está queriendo decir. El Señor en su providencia va a actuar como le plazca, como termina diciendo, ¿no? Como le plazca para llevar adelante su propósito. Bien, párrafo 4, hermanos. Lo vamos a leer. El poder omnipotente, la sabiduría inescrutable y la bondad infinita de Dios se manifiestan en su providencia hasta tal punto que su consejo determinado se extiende aún hasta la primera caída, la de Adán, y a todas las demás acciones pecaminosas, tanto de los ángeles como de los hombres. Y dice entre paréntesis, y eso no por un mero permiso, las cuales Él, sapientísima y poderosamente, limita y asimismo ordena y gobierna de múltiples maneras, de muchas maneras, para sus santísimos fines. Sin embargo, y siempre hay un sin embargo, lo hace de tal modo que la pecaminosidad de sus acciones procede solo de las criaturas. Y que se entienda bien esto, no está diciendo la pecaminosidad de Dios, sino las pecaminosidades que utiliza Dios, son de las criaturas y no de Dios, y ahí lo aclara, quien siendo justísimo y santísimo, o sea, muy justo y muy santo, no es ni puede ser autor del pecado ni lo aprueba. Acá en este párrafo lo que está tratando es el pecado en general. ¿Cómo obra esto del pecado en general? En una providencia de Dios y en la sabiduría de Dios para llevar todo adelante. Entonces nosotros tendríamos o podemos admitir que Dios sostiene, dirige, dispone, gobierna, como dijimos, todas las cosas, cuando hablamos de acontecimientos con un final feliz, quizás, ¿no? Pero cuando nosotros vemos acontecimientos como, por ejemplo, no sé, las guerras, las injusticias, las calamidades, ahí podemos cometer el error, o el mismo pecado también, podemos cometer el error de decir que Dios no tiene nada que ver con esas cosas. Y en realidad, si nosotros entendemos el decreto de Dios y la providencia de Dios, hay que tener mucho cuidado con afirmar algo así, como que Dios no tiene nada que ver con esas cosas, porque estaríamos desconectando a Dios de la creación y de su providencia. Nosotros no podemos dejar de atribuirle nada de lo que pasa en este mundo, sea bueno o sea malo, a Dios, porque lo estaríamos desconectando de esa providencia. Estaríamos diciendo, no, Dios no lo permitió. ¿Se entiende?
si bien Dios limita, ordena y gobierna el mal que pasa en el mundo, aunque ya vemos que no es solamente un simple permitir, como dice ahí entre paréntesis, no es un simple permitir, sino que Él lo moldea, lo maneja de tal manera que se lleva adelante su providencia, tal cual como Él la determinó. Y lo hace de tal manera que el pecado no proviene de Él, sino de la criatura. ¿Por qué deja claro la confesión en el párrafo esto? Porque se puede llegar a interpretar que el pecado Dios lo permite porque de alguna manera lo deja pasar o Él es el autor del pecado, y esto no es así. La Biblia es clara en esto. El pecado no proviene de Dios, sino de las criaturas, o sea, de los hombres, ¿no? Hay dos pasajes que podemos tocar, pero léanlo después ustedes, si les parece, en Primera de Crónicas 5, capítulo 26. Nosotros vamos a ver que dice que Dios excitó el corazón de los reyes paganos y esto llevó a guerras y calamidades en el reino del norte, ¿no? Si ustedes lo leen, después hay un pasaje paralelo a esto, en Reyes también, que dice que en realidad Dios permitió que Satanás utilice a estos reyes. Pero ¿quién es el que deja que suceda? Es Dios, hasta un punto en donde Él considera necesario. Por eso se dice que a nosotros el Señor nos retiene la mano de no pecar más de lo que podemos pecar, porque si no podríamos pecar más aún. ¿Se entiende? Pero Dios por medio de su Espíritu nos retiene. En definitiva, lo que podemos decir es que Dios es el que controla todo. Y en Reyes 17.1 también vemos las sequías ordenadas y limitadas por Dios, pero bueno, no nos podemos extender. Lo que quiero decir es que no podemos dejar de lado nunca a Dios de los asuntos y de los sucesos trágicos o pecaminosos de los hombres, porque Dios está en control de eso también. El párrafo 5 va a hablar de los pecados en sus hijos. Y ahí vamos también a algo que decía nuestro hermano Alberto. El artículo 5 dice: el Dios sapientísimo, justísimo y clementísimo. Y vieron ustedes cómo eleva estas características de Dios, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, el hombre es justo, pero Dios es justísimo. El hombre puede ser santo, pero Dios es santísimo, es mucho más que el hombre. ¿Sí? Entonces, justísimo y clementísimo a menudo deja por algún tiempo a sus propios hijos, está hablando del pecado de sus hijos, del pueblo de Dios, en diversas tentaciones y en las corrupciones de sus propios corazones, a fin de disciplinarnos por sus pecados anteriores o para revelarles la fuerza oculta de la corrupción y el engaño de sus corazones. ¿Para qué? Para que sean humillados y para llevarlos a una dependencia de Él más íntima y constante para su apoyo, y para hacerlos más vigilantes contra todas las ocasiones futuras de pecado y para otros fines santos y justos. Por consiguiente, todo lo que ocurre a cualquiera de sus elegidos, y está hablando de la iglesia, es por su designio, para su gloria y para el bien de ellos. Acá lo que está tratando este párrafo es un párrafo un poco más corto, pero está tratando con el pecado en sus hijos. Lo que está presentando la confesión en este párrafo son los beneficios, pareciera una locura, ¿no? Los beneficios del pecado de los hijos de Dios. O sea, lo que Dios ve como beneficio de eso, permite que pequen, los deja, porque acá hay una clave para todo esto y lo vimos en el decreto de Dios. Dios no violenta la voluntad de nadie. Dios da libertad al hombre, ¿sí? No la violenta. Entonces, teniendo en cuenta esa falta de violencia de parte de Dios hacia el hombre, deja, peque, no es mi pecado, dice Dios, es el suyo, usted debe hacerse responsable, pero hay un propósito más lejano, mejor visto de Dios, no solamente acá en la nariz, sino más alejado, que es este. ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, corregirnos de nuestros pecados, descubrir la fuerza oculta de la corrupción, o sea, la fuerza de Satanás y de nuestras propias concupiscencias que hacen que pequemos. A veces nosotros no lo vemos tan claramente y esto permite que lo podamos ver.
ese es el beneficio, es para humillarnos, es para infundir en nosotros una dependencia más íntima y más constante con el Señor, y es para despertar en nosotros un sentido de ser más vigilantes con los pecados que van a venir más adelante. Entonces, todas las cosas obran para bien, aunque sea el pecado. 8:28 Tal cual. es el versículo. Tal cual, hermano. Sí. Entonces, es un poco lo que decías antes también, ¿no? Bueno, vaya, esté un tiempo en sus propias tentaciones, en las propias corrupciones de su corazón, haga. Usted es libre. Si es un verdadero hijo, el Señor lo va a traer y le va a mostrar cuáles son los beneficios. Y si uno es un verdadero hijo, va a ver que eso va a traer consecuencias. La pequeña diferencia. Claro. Ahora, cuando llegamos al párrafo 6, miren lo que dice, y ya vamos terminando. En cuanto a aquellos hombres malvados e impíos, ahí está el contraste. No es ya a la iglesia, no es a los hijos de Dios, sino a los impíos y a los malvados, a quienes Dios, como juez justo, ciega y endurece a causa de su pecado anterior, no solo les niega su gracia por la cual Él podría haber iluminado su entendimiento y obrado en sus corazones, sino que también algunas veces les retira los dones que tenían y les deja expuestos a aquellas cosas que su corrupción convierte en ocasión de pecado, y a la vez los entrega a sus propias concupiscencias, a las tentaciones del mundo, al poder de Satanás, por lo cual sucede que se endurecen bajo los mismos medios que Dios emplea para ablandar a otros. Quien no entiende a Dios, dice este Dios, a mí no me gusta. ¿Cómo que Dios endurece? ¿Cómo que Dios elige a uno? ¿Cómo que Dios no elige al otro? Bueno, eso es quien no entiende a Dios. Pero la confesión acá, en este párrafo, está tratando de hablar del pecado de los impíos, ya no del pecado de los hijos de Dios, cómo Dios los usa después para beneficios, sino de aquellos que no creen en Dios, de aquellos que no quieren creer en Dios, de aquellos que le dan la espalda a Dios. Entonces, dice que para ellos, para estas personas, los endurece y hace que se aparten más y más de Dios. Y Dios hace esto de varias maneras, dice. Le retira su gracia, no los detiene en la carrera que han emprendido al pecado, no los ilumina y no los llama. Y si ustedes leen Juan 12, 39 y 40, van a ver que esto está apoyado por la Escritura. Dice, le retira los dones que ya tenían. Por ejemplo, ¿cuáles pueden ser los dones? Bueno, ustedes saben que hay una gracia particular a los hijos de Dios, y hay una gracia común para toda la humanidad, ¿no? Bueno, quizás los malos gobiernos de los países son los que... la gracia para un pueblo de tener buenos gobernantes, Dios la retira y pone malos gobernantes. La gracia de tener una buena familia, una familia que de alguna manera no esté desprovisto de esa gracia, valga la redundancia, de Dios, puede ser una familia que tira a sus espaldas todo lo que Dios dice. Entonces, ya no es una familia que tiene una gracia común, ¿no? Sino que se entrega a sus propias concupiscencias, al diablo y al mundo. Eso es de alguna manera cuando Dios, por decir algún ejemplo rápido, de eso, que Dios le quita esa gracia, le quita ese don, ese bien común, esa gracia común para todos, ¿no? Bueno, Dios la puede quitar también. ¿Por qué? Porque los corazones están firmes en estar enceguecidos. Y hay algo más para decir, pero vamos a terminar con el párrafo siguiente, hermanos. Dice, del mismo modo que la providencia de Dios alcanza en general a todas las criaturas, así también de un modo más especial cuida de su iglesia y dispone todas las cosas para el bien de ella, o para el bien de la misma. Entonces el párrafo 7 de alguna manera está hablando de la providencia divina en el cuidado de la iglesia. Hay un cuidado que nosotros tenemos particular de parte de Dios por ser parte de la iglesia de Cristo como hijos de Dios. Y los hijos de Dios son los que hoy disfrutan del especial cuidado de Dios. No son los políticos,
no son los ricos, no son aquellos que tienen un montón de bienes o que están salvados económicamente, no son esos los que disfrutan el cuidado del Señor, sino su iglesia que entiende de su providencia. Su iglesia que entiende de su providencia. Todo lo que la iglesia o lo que a la iglesia le pasa o lo que le ocurre en el tiempo que ella esté es con el propósito de lavarla, de santificarla, de que no tenga ninguna arruga ni mancha para presentársela a sí mismo, a Cristo mismo, ¿no? Como esa novia sin mancha. Y por eso es que nada va a prosperar contra la iglesia. Ninguna arma forjada, ¿no? Ni el Hades va a prevalecer contra la iglesia. ¿Por qué? Porque el decreto de Dios es llevarla hasta el final y presentársela a Él mismo, a Cristo mismo, como su esposa santificada. Entonces, esa providencia de Dios, si hay alguien que disfruta de esa providencia de Dios, hoy es la iglesia. El versículo énfasis del domingo pasado en el Salmo 103 era: bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Esto es uno de ellos, el de entender la providencia de Dios. El entender la providencia de Dios nos hace descansar en esa providencia. Nosotros vamos a descansar por la misma providencia de Dios, porque Él ya lo decretó así. Y su iglesia va a presentarse delante de Él. Así que, hermanos, como cantábamos también en el himno, ¿no? ¿Cómo podré estar triste a pesar de todas las cosas? Sin duda estamos involucrados dentro de la providencia de Dios. Hermano, hay mucho más para hablar. Disculpen, no lo puedo hacer más corto. Perdónenme el tiempo. Oremos y terminamos.